Hola, soy Hyung-woo Kim de la iglesia Hangmaung en Chuncheon. Yo era una persona con mucha confusión. No podía recibir el Evangelio porque estaba encerrado en mi propio mundo de pensamientos y emociones. En la Biblia dice que una persona así es una persona confundida. Pero al encontrarme con Jesucristo resucitado, luego de que Él fuera mi dueño, me despojé de toda esa confusión que me tenía encerrado. Y en este momento me gustaría compartirles cómo me he convertido en la persona que Dios desea, con la misión de dar testimonio del Evangelio. Yo era una persona de pensamientos muy confusos y complicados. Esto comenzó desde mi niñez, cuando vivía en el campo. Cuando tenía 7 años, nos mudamos con mis padres a una zona rural en los suburbios de Wonju, en Gangwon-do. La primera vez cuando llegué a la casa donde nos mudamos, no vivía nadie en un radio de 1 kilómetro alrededor de la casa. Obviamente, no había agua ni electricidad, no había gas, ni siquiera calles. Parecía que nos habíamos instalado en una isla. Me sentí perdido al ver que teníamos que vivir en un lugar así, porque no podía encontrar nada alrededor con lo cual me pudiera entretener. Pues, como ustedes sabrán, el juego es la vida misma para los niños. Sentí que sin poder jugar, me quedaría sin sueños ni esperanzas, y caería en frustración y desánimo. Por eso me esforcé mucho en encontrar algún modo de poder jugar solo. De esta manera, descubrí la imaginación. Jamás pensé que esta imaginación complicaría tanto mi mente. Comencé a jugar con la imaginación al mirar alguna caricatura o con imágenes que veía en la televisión. Imaginaba que era el protagonista de algún dibujo animado y corría entre las montañas y el campo. Mientras más imaginaba, más me divertía. Me convertía en un superhéroe. Cuando los enemigos me lanzaban puños, yo los golpeaba con un solo dedo. Y cuando yo los golpeaba con un dedo, los enemigos gritaban y se derrumbaban al instante. De esa manera, imaginando cómo salvaba el planeta y recibía el aplauso de las personas, sentía que poseía el mundo entero. Cada vez quedaba más y más atrapado en la imaginación. Estaba tan apasionado por ello, que hasta armé un cuaderno especial llamado Cuaderno de la Imaginación. Allí, dibujaba por género de deportes, automóviles, animales, países, personajes animados, y cada día elegía un género para usar la imaginación. Si un día tenía ganas de jugar al béisbol, abrí el cuaderno donde tenía dibujados los jugadores de béisbol y enseguida comenzaba a pensar. En ese momento me convertía en el jugador dibujado. Estaba parado en el puesto de lanzador y de allí comenzaba a inventar la historia y volaba en la imaginación. De esa manera, comenzaba la imaginación en un género y luego pasaba a otro. Haciendo esto, podía estar en la imaginación las 24 horas de los 365 días del año. Como no era necesario el movimiento para usar la imaginación, muchas veces me dormía mientras imaginaba. Pero al pasar mucho tiempo imaginando, comenzaron a surgir algunos problemas. Al principio, inventaba una historia en mi cabeza y luego comenzaba a imaginar porque yo quería. Pero luego, sin importar mi voluntad, tenía algún pensamiento y enseguida penetraba en él. Y esto trajo grandes problemas a mi vida cotidiana. En la vida cotidiana, cuando conversaba con las personas, me entraba algún pensamiento y me quedaba enredado y eso me llevaba a otro pensamiento. Mi cabeza comenzó a complicarse. Las personas que me veían así me decían que era una persona distraída. Esta cabeza tan complicada empeoró cuando comencé la secundaria. En la secundaria, cuando surgía algún problema, me complicaba tanto pensando en eso que muchas veces no podía llegar a una solución. Por ejemplo, tenía que mantener el orden entre los estudiantes superiores y los menores, y simplemente era cuestión de indicarles y corregirlos. Pero yo solo pensaba por dentro, ¿qué le pasa a aquel? ¿Será que tiene algún problema con nosotros? No, creo que el problema está en los profesores. Ah, entonces decía, el problema está en el director que eligió a los profesores. De esta manera mis pensamientos tomaban caminos absurdos, pero por fuera parecía normal. La gente solo pensaba que era una persona muy pensativa, porque me veían siempre sentado con cara seria. Es verdad que tenía pensamientos muy profundos, pero eran tan profundos que se hundían por debajo de la tierra. En medio de todos esos pensamientos complicados, me estaba encerrando en mi propio mundo, hasta que ingresé a la Universidad Nacional de Gangwon en Chuncheon, y entré al internado de la iglesia Hangmaung. El primer día en el internado, dejé mis cosas, y sin saludar a los hermanos que estaban allí, me fui a visitar a un amigo menor que vivía en la zona. En verdad, no tenía mucho interés en los hermanos que estaban allí. Era una persona sin noción, que solo pensaba en mí. Sin embargo, los hermanos me trataron muy amablemente. Así, los hermanos comenzaron a compartirme sobre el Evangelio. En realidad, había escuchado mucho acerca del Evangelio, pero no sabía exactamente de qué se trataba. Los hermanos me dijeron que se trataba de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Sobre todo, esta resurrección era la evidencia de que Jesús es Dios y que es una verdad histórica.
Pero cada vez que escuchaba estas palabras, mi cabeza se complicaba más. Además, como estaba acostumbrado a recibir la palabra de manera emocional, no podía creer en la resurrección, pues no me generaba ningún tipo de emoción. Por eso, los hermanos me dijeron, la resurrección de Jesús es una verdad histórica, que no se relaciona con tus emociones. Me decían esto, pero decía, ¿cómo puedo creer si no puedo sentir nada? Y no podía escuchar el Evangelio. Cuando empecé a escuchar el Evangelio, mi nivel de confusión empeoró aún más. Cada vez que escuchaba la palabra, mi cabeza se complicaba tanto que comencé a tener fuertes dolores de cabeza. Por eso, cuando los hermanos me compartían la palabra, yo me agarraba la cabeza y gritaba, ¡ah! Y de tanta complicación, ni podía recordar todo lo que me compartían. De esta manera, cuando el líder de mi célula me compartía fervientemente la palabra, le respondía, ah, ya entiendo. Al preguntarme después de compartirme qué era lo que más me había gustado, le respondía diciéndole, no recuerdo bien. O a veces, le respondía brevemente con mis conocimientos, pues realmente mi cabeza se volvía un papel en blanco y no podía recordar nada. Muchas veces me equivocaba a la hora de hablar. Un día salí y volví al internado y me sentía tan mareado porque mi cabeza estaba muy cargada. Me senté y vi que unos hermanos 4 años mayores estaban hablando sobre las familias de cada uno. No recuerdo detalladamente el contenido, pero un hermano estaba hablando sobre su madre. Mi mamá tiene esto y por eso sucedió esto. Lo que dijo me dejó impactado, por lo que le pregunté, ah, ¿tu mamá hizo así? Luego de ese episodio, mis hermanos empezaron a llamarme tu mamá. Tenía la cabeza tan confusa que no pensaba ni siquiera en lo que decía. Un día, en que ya la confusión había alcanzado el extremo, empecé a tener estos pensamientos. Si la resurrección de Jesús es histórica, ¿qué pasa si la historia es una mentira? Realmente fue un pensamiento absurdo y sin coherencia, pero una vez que entró este pensamiento en mí, no podía soltarlo. Así quedé totalmente atrapado en esos pensamientos confusos. A partir de ahí, ya no podía creer en la resurrección de Jesús. Mi fe entró en un estado de pánico. No podía zafarme de aquella duda. No podía lograrlo por más que intentara no pensar. Ni siquiera investigando en los documentos históricos de la resurrección, desaparecía la sospecha. Así, esa sospecha me perseguía donde fuera que vaya. Cuando parecía sentirme mejor otra vez, me derrumbaba ante la sospecha. Mejoraba y volvía a caer. Eso se repitió durante 4 años. Mi vida de fe continuó así, hasta que un día, esta sospecha estaba ya tan dentro mío que no podía controlarla. Viendo una vez más cómo me derrumbaba, pensé en mi interior. ¿Deberé pelear toda la vida con esta duda? No creía poder resistir esta batalla por el resto de mi vida. Por eso pedí oración de intercesión a la comunidad de la iglesia y comencé a postrarme delante de Dios apostando toda mi vida. Justo en ese proceso festejamos el domingo de Pascuas y el pastor nos compartió la resurrección detalladamente para todos aquellos que tenían dudas y sospechas como yo. En ese entonces, el pastor compartió la palabra del tabernáculo. Yo pensé que compartiría sobre la resurrección, pero de repente habló del tabernáculo. El pastor nos mostró por medio de la palabra de Hebreos que cuando Moisés construyó el tabernáculo en la tierra, lo hizo copiando el tabernáculo del cielo. Y nos preguntó por qué había un tabernáculo en el cielo donde no existe el pecado. Yo no tenía ni idea. Luego el pastor dijo que la razón por la cual había un tabernáculo en el cielo era porque Jesús debía entregar el sacrificio eterno allí. Por eso Jesús no solo murió, sino que sin falta tenía que resucitar. En ese momento mis ojos se abrieron. Yo nunca había visto la resurrección desde el lugar de Dios. Pero al verlo desde su lugar, la resurrección era un hecho que sin falta debía suceder. De otro modo, la humanidad entera no podría recibir la redención de pecados. Desde el momento en que miré desde la perspectiva de Dios, el hecho de que era necesario que Jesús resucite para la redención de toda la humanidad, pensé, ah, Jesús tuvo que resucitar sin falta, tuvo que resucitar. Jesús no podía morir en la cruz y terminar allí. Si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera podido entregar el sacrificio eterno. Y como dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 17, todavía estaríamos en nuestros pecados. Así comencé a pensar. Desde la perspectiva de Dios mismo, la resurrección de Jesús es un evento ineludible. Además, hay una evidencia bíblica segura e histórica. Entonces, ¿cómo pude sospechar y confundirme? En medio de esas preguntas, el Espíritu Santo me mostró que antes me encontraba errado. La razón por la cual la resurrección se volvió confusa para mí era que miraba desde la perspectiva del mundo.
Era el mismo diablo quien ponía las dudas en mí. Por haberme acercado a Dios con la perspectiva del mundo, la resurrección no podía hacérseme real, por más que intentara. Cuando me preguntaba, ¿será este un hecho real? Pasaba mucho tiempo tratando de creerlo, pero no había forma de que pudiera confirmarlo. Es como si hubiera estado viendo el mundo con unos lentes de colores y preguntándome, Epa, ¿qué le pasa al mundo? De la forma en que no podemos ver claramente algún objeto cuando tenemos puestos unos lentes de color, no podía creer en la resurrección de Jesús porque estaba viendo con los pensamientos que me daba el diablo. Por otro lado, los discípulos dieron testimonio de la resurrección apostando sus vidas. Es un hecho objetivo e histórico, que hasta ha sido registrado por historiadores que no fueron creyentes. Yo no podía recibirlo tal cual era. Pero cuando Dios cambió mi perspectiva, pude desprenderme de la óptica mundana impuesta por el diablo. A partir de ese entonces, pude recibir la resurrección de Jesús tal cual es. De ahí en más, por más que volviera a tener esa duda, ya no me influenciaba en lo absoluto. No solo me desprendí de aquella duda, sino también de todos aquellos pensamientos que complicaban mi cabeza. Y no solo esto, sino que Dios también derrumbó toda aquella fortaleza que me hacía depender de mis emociones. El pastor siempre comparte que se trata solo de la señal de Jonás en Mateo 12:39, y que la señal de Jonás es solo la resurrección. Un día, una hermana compartió un testimonio sobre esta palabra. Dijo que la emoción que experimentó cuando la resurrección de Jesús le fue revelada fue tan grande que no podía centrarse en la resurrección en sí misma, si no sentía lo mismo todas las veces. Y al ver que mi fe también dependía por mis emociones y sentimientos, se me derrumbó el corazón completamente. Creía si tenía emoción, y si no, no quería dar ni siquiera un paso. El parámetro para decir que la resurrección era real o no eran mis emociones. Mis emociones eran lo que estaba tapando lo grande que es el hecho de que el Todopoderoso vino a morir y resucitar. Dios dijo que es solo esto, que es solo la señal de Jonás. Mandó a su Hijo unigénito, lo entregó a la muerte y lo resucitó dándonos una prueba para que todas las personas pudiéramos creer. Pero yo le estaba diciendo que no tenía emoción, que me ilumine la resurrección, que me dé más seguridad. Dios me hizo darme cuenta de que mis emociones eran más grandes que la resurrección misma, y que es el diablo, el Dios de este mundo, quien tapa por medio de los sentimientos a Jesucristo resucitado. Al iluminarme lo grande que es el hecho de la resurrección de Jesús, me di cuenta que todas esas emociones y sentimientos que tanto me aferraba no eran nada delante de Jesucristo resucitado. Me arrepentí tanto pensando qué tanto significaba la emoción y el sentimiento, que hacía que no fuera suficiente con la única señal de la resurrección que me mostró el Todopoderoso. Y luego sentí que Dios me preguntó así, ¿qué más necesitas? ¿Qué más tengo que hacer para asegurar tu fe? Frente a esta pregunta, exploté en llantos. Me arrepentí y le confesé, Señor, nunca más, nunca más me aferraré a otra cosa que no sea el hecho de que hayas venido a esta tierra a morir y resucitar. Viniste, me diste una evidencia segura y te hiciste mi dueño. No desecharé todo eso por una simple emoción. Ahí pude darme cuenta de por qué el pastor tanto decía que era solo la señal de Jonás. Porque no hay cosa más grande en el mundo que esta resurrección, que esta evidencia. Porque este es el hecho por el cual el mismísimo Todopoderoso vino a esta tierra y se fue. A partir de ese momento, me aferré firmemente a la resurrección de Jesús. Y cada vez que las emociones querían superarme como antes, o entraban pensamientos confusos, me preguntaba, ¿qué es lo más grande para mí? Y aferrándome a Jesucristo resucitado, cortaba todo aquello que quería ser más grande y más alto que la resurrección de Jesús. Cada vez que pasaba eso, descendía en mí el poder del Evangelio y una gran alegría. Esto mismo era el reino de los cielos. Luego de un tiempo, hubo un periodo de promoción para el Club de Misiones de la Iglesia Hanmaon, el cual era una organización universitaria registrada. Generalmente, la promoción está dirigida hacia los estudiantes nuevos y a la vez también compartimos el Evangelio. Estaba tan segura la resurrección en mí que compartí fervientemente el Evangelio. Sentía que salía fuego de mi boca y sentía que los estudiantes que me escuchaban se concentraban en mis palabras y al compararme con el viejo yo, que no podía compartir el Evangelio por todas las dudas que tenía, me di cuenta de cuánto había cambiado. Ahora estoy compartiendo el Evangelio con valentía, sin importar el lugar, en el campus universitario, en la plaza, en el taxi, hasta en el subte. No solo esto, al escapar de la confusión y no tambalear con las emociones, mi vida comenzó a cambiar. Primeramente cambió mi manera de tratar a los hermanos mayores. Antes,
Cuando mi cabeza estaba complicada de tantos pensamientos, me olvidaba hasta de las relaciones con los demás hermanos. Pero ahora me he convertido en una persona muy respetuosa, que trato a los hermanos mayores como deben ser tratados. Ya no le hablo vulgarmente a los hermanos según lo que se me venga a la mente, sino que los diálogos ahora son normales. Y ya no me llaman tu mamá. Y también dejé de escuchar que las personas me llamaran despistado. Ahora, cuando los hermanos me reprenden, les respondo con un lo siento. Ya sabes lo que siento por ti, ¿verdad? Y hablando sus corazones. Además de todo esto, la relación con mis padres mejoró notablemente. Durante todo este tiempo, viví tan encerrado en mi propio mundo que no pude prestar atención a mis padres. Pero ahora que mi cabeza está esclarecida, tuve muchas ganas de cuidar de ellos. Especialmente la relación con mi padre era un poco incómoda. Si fuera antes, estaría tratándolo según mis emociones, sin ninguna palabra cálida, ni intercambiar palabras estando en un mismo lugar. Pero luego de encontrarme con Jesucristo resucitado, dejaron de importarme mis emociones y comencé a ser obediente a sus palabras. Por eso un día, dejando atrás aquellos sentimientos incómodos, obedecí a la palabra del Señor que me manda a amar y abracé a mi Padre. En ese instante, se derramó en mí un amor tan fuerte y una gran alegría. Fue increíble. Ahora, durante mis vacaciones o cuando tengo días libres, ayudo en el trabajo de mis padres. Aún viven en el campo, por eso hay mucho trabajo durante épocas de cosecha. También crían varias vacas. Es demasiado trabajo para los dos. Por eso de vez en cuando los ayudo y ellos se alegran mucho, aunque me arrepiento de antes no haberles podido ayudar mucho más. Al no tener más pensamientos confusos, mi cabeza se esclareció y me volví más simple. Ya no tengo dolores de cabeza por pensamientos complicados. Ya no divago mis pensamientos cuando surge algún problema. Es más, las notas de los estudios mejoraron, ya que al no tener pensamientos absurdos, puedo concentrarme más para estudiar. Y no solo esto, sino que también mi cabeza se esclareció y se volvió más fácil tomar decisiones. El cuatrimestre pasado, ocupé el cargo del presidente estudiantil, planeé varias actividades y todas salieron exitosas. Realmente esto no hubiera sucedido si no fuera por el poder del Evangelio y la gracia de Dios. Ahora estoy a cargo de uno de los internados de la iglesia Hangmao y estoy conviviendo con algunos hermanos menores. El pastor dice, si él pudo cambiar, toda nuestra iglesia puede hacerlo también. Incluso yo, algunas veces me sorprendo de mí mismo, de cómo una persona tan confusa como yo ahora es líder del internado. Yo no era alguien que podía guiar a otra persona con la palabra. No podía imaginar guiar a otro si ni siquiera podía resolver mis propios problemas. Pero luego de encontrarme con Jesucristo resucitado, todos mis problemas se resolvieron. Y al ser tan clara la resurrección, me convertí en alguien que puede guiar a otro. Hay poder en el Evangelio. Por más que uno sea una persona complicada y confusa, es posible cambiar con este evangelio de que el Todopoderoso vino a esta tierra y se fue. Yo también cambié. Termino mi testimonio dando gloria a Dios, quien me rescató de la confusión y me convirtió en un obrero suyo. Gracias.